Hoy vamos a compartir la clase de ser como Jesús, ¿no? Ese tiene que ser nuestro anhelo. Una vez que conocimos a Jesús, que lo recibimos en nuestro corazón, nuestro anhelo tiene que ser continuamente conocerlo más a Él, ¿no? Ese tiene que ser nuestro propósito mayor. Todas tenemos un propósito, ¿no? En esta tierra que Dios nos asignó y que vamos a llevar adelante, pero el propósito que tenemos todas en común es ser como Él, andar en esta tierra como Él anduvo. Y para eso necesitamos conocerlo, ¿no? Necesitamos saber más de Él. ¿Y cómo conocemos más de Él? A través de la palabra, a través de la oración en acuerdo, también en la comunión con los hermanos, ¿no? Cuando nosotras compartimos, ya sea en forma virtual o en forma presencial, y cada una va compartiendo su experiencia con el Señor, con la palabra, su testimonio. También ahí vamos conociendo más a Jesús, porque vamos viendo cómo Él va obrando, ¿no? En cada vida, lo que va haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿no? Así que todo eso hace que conozcamos más de Él y que podamos aprender a ser más como Él, ¿no? Y lo que más nos ayuda a parecernos a Jesús es la obediencia. Cuando nosotros ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña, ahí es cuando más podemos ser como Él, porque Él fue un varón obediente, dice la palabra, ¿no? Él lo que el Padre le envió a hacer, eso hizo. Entonces, Él puso en práctica todo lo que el Padre le envió a hacer. Entonces, cuando nosotras actuamos en obediencia a lo que la palabra de Dios nos dice, ahí la revelación de cómo es Jesús crece y nuestro parecido a Él va creciendo, ¿no? Así que tenemos que buscar siempre esa transformación, que solamente la palabra, el Espíritu Santo y la comunión en oración y con los hermanos nos va a ayudar a llevar adelante, ¿sí? Las tres cosas que compartimos el sábado que nos van a ayudar a parecernos más a Jesús, a ser más como Él, es cuando nos enfocamos en el carácter, ¿no? Nuestro carácter tiene que ser transformado y tiene que parecerse al carácter de Cristo, ¿no? Y siempre decimos esto, que una persona, no, esa persona tiene mucho carácter. Y en realidad tal vez no es que tiene mucho carácter, tal vez es que tiene carácter podrido, ¿no? Lo importante es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y aprendimos el sábado en Gálatas 5, del 22 al 23, que el carácter de Cristo se revela a través del fruto del Espíritu, ¿no? Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, nos habla del fruto del Espíritu Santo. Y dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son los 9 frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y ese fruto es el que revela el carácter de Cristo. En la medida de que yo le doy lugar al fruto del Espíritu Santo en mi vida, el carácter de Cristo se va formando en mí y yo voy a parecerme cada vez más a Jesús. Así que el fruto del Espíritu lo encabeza el amor, ¿no? Porque el amor es el arma más poderosa que tenemos. Así que siempre tenemos que crecer en el amor, tenemos que desarrollar el amor que ya fue derramado dentro de nuestros corazones. Cuando recibimos a Cristo, ya recibimos todo el fruto del Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, y el amor ya fue derramado dentro nuestro. Así que siempre tenemos que tratar a Dios, tratarnos a nosotras mismas y a los que nos rodean con amor. Siempre tiene que ser lo primero de nuestra forma de manejarnos, ¿sí? Siempre como tratamos a los demás y cómo nos relacionamos, tiene que ser para crecer en amor. Todo en mi vida tiene que ser caracterizado por el amor de Dios que ya fue derramado dentro mío, ¿sí?
Y después la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Nosotros todas tenemos una manera de pensar, una manera que nos fue, como dijimos antes, muchas veces heredada, ¿no? Que recibimos de generación en generación, tal vez por nuestros padres, nuestros abuelos. Después hay cosas de nuestra mente que las fuimos incorporando, ¿no? En nuestra historia de vida, en las distintas experiencias de vida que fuimos atravesando, ¿no? Y nuestra mente tiene argumentos, tiene diferentes características que muchas veces no coinciden con lo que la palabra de Dios enseña y lo que la palabra de Dios establece. Entonces, nuestra mente siempre tiene que ser renovada por la palabra de Dios y tiene que llevarme a desarrollar la mente de Cristo. Siempre tengo que, primeramente, creer que la mente de Cristo es la que yo tengo y es la que yo voy a ir desarrollando y voy a ir transformando mi mente renovándola con la palabra de Dios. Es algo que lo tengo que creer y lo tengo que declarar para poder ir viviéndolo en mi vida. Vamos a ver lo que dice Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjense que hay un requisito indispensable para poder ser renovados con la palabra de Dios y tener la mente de Cristo. No amoldarnos al mundo actual. No podemos tomar la forma de cómo piensa el mundo o cómo pensábamos nosotras antes de conocer a Cristo, ¿no? Choca. La manera de pensar de Dios choca con la manera de pensar del mundo. La mente natural choca con la fe, porque Dios es contrario a todo lo que la mente natural, la cultura y las generaciones me fueron enseñando. Así que, ¿por qué? Porque Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Y cuántas saben que naturalmente el ser humano va viviendo en un mundo caído y va cometiendo errores y va teniendo una vida desordenada y muchas veces no compatible con nada de lo que Dios promete en su palabra? Entonces, nosotras como hijas de Dios, que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que tenemos el Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, con el amor ya derramado en nuestros corazones, tenemos que saber que lo que vamos a vivir, que lo que queremos vivir y lo que nos corresponde vivir es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y eso se va a lograr únicamente con la palabra y con mi compromiso con la palabra. Porque si yo la palabra la leo, pero entra por un oído y sale por el otro, dice la Biblia que soy una oidora olvidadiza y que eso no va a producir un cambio en mi vida, no va a producir un fruto, ¿no? Y tenemos que renovar la imagen que tenemos de Dios en nuestra vida, darle el primer lugar en nuestra vida, y tenemos que también derribar la imagen que tenemos de nosotras mismas, ¿no? Muchas creímos que Dios es un Dios malo, un Dios castigador, y que me mandó castigos, enfermedades, y entonces muchas veces creo que merezco esas cosas, ¿no? Pero en realidad Dios se vida por mí para que yo no tenga que padecer nada de eso. Entonces me pertenece la victoria en Cristo y es necesario que yo ponga mi voluntad, mi acuerdo y mi decisión para que mi mente sea la mente de Cristo, que sea compatible con lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces, cuando yo me pongo de acuerdo en mis pensamientos y renuevo mi mente, entonces voy a poder actuar en acuerdo a la palabra de Dios. Yo no puedo pretender actuar de una manera diferente si no cambio el pensamiento, la raíz de lo que me está llevando a cometer los errores que cometo. O sea, cada acción está arraigada en un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Entonces es necesario que yo renuncie, que yo con la palabra haga una tarea de transformación
de mi manera de pensar, de mi manera de hablar, para luego poder accionar diferente y accionar en acuerdo con Dios. Y ahí es cuando voy a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mi vida y para todo aquel que cree, dice la palabra, ¿no? Así que bueno, y lo tercero que yo tengo que tener en cuenta para parecerme más a Jesús es siempre moverme con compasión, con misericordia. ¿Qué es la compasión? ¿Qué es la misericordia? Ponerme en el lugar del otro, no ponerme en un lugar de juicio, en un lugar de condenación, sino en un lugar de misericordia. Primeramente perdonar, así como Cristo me perdona a mí, es necesario que yo perdone a las personas que me dañan, a las personas que me rodean, y también poder ayudar, ¿no? Como decía Vero, ella después de su experiencia con Dios, ella ahora tiene algo que antes no tenía, ¿no? Esa necesidad de ayudar, esa es la compasión. Cuando uno entiende que Dios tuvo misericordia de mí, que Dios me perdonó, que Dios me dio otra oportunidad, no podemos no tener compasión o no tener misericordia por los que nos rodean, ¿no? Inclusive perdonar y si está dentro de mi alcance ayudar a alguien que a lo mejor no se ha comportado bien en el pasado conmigo. No importa, si Dios me pone en esa prueba de poder devolver el mal o poder devolver el bien, es mi responsabilidad devolver el bien, hacer todo lo bueno que yo pueda por esa persona, ahí va a quedar sellado que yo perdoné. Si yo todavía, pudiendo hacer el bien, no lo hago, o guardo a lo mejor un anhelo de venganza, o vieron como decían los discípulos, ¿quiere Jesús que hagamos descender fuego del cielo y que se prenda en fuego todo? Bueno, si está ese anhelo en nuestro corazón es que todavía no estamos teniendo la compasión y la misericordia que Cristo tuvo cuando anduvo en esta tierra. Así que no nos tenemos que mover por enojo, tenemos que siempre mejorar en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestra manera de accionar eh, y por sobre todas las cosas ser obedientes. Cuando pongamos en práctica todo esto, ahí es que verdaderamente vamos a parecernos más a Jesús y vamos a ver cambios en nuestras vidas, vuelcos de 180 grados en nuestra